empatar el asunto, pues tengo que tomar la decisión de una forma amigable. Decir, mira, este proyecto no va a ser para ti. Algunas veces se cargan emocionalmente, principalmente ya cuando el proyecto comienza a correr. Y hay personas que no pueden llegar con su corazón, y lamentablemente, como dicen en mi país, hay que darle. ¿Alguna otra pregunta? Cualquier cosa, cualquier otra, ustedes tienen la posibilidad de contactarme, y yo quiero que después de esta reunión ustedes hablen entre sí, y cualquier otra duda, cualquier pregunta que no se atreven a hacer, pueden contactarme a través de los pastores. Ellos me pueden hablar y me pueden decir, mira, después que hablamos con ustedes, surgieron estas curiosidades que usted quiere sobre esto, y yo en mi correo electrónico o por el teléfono puedo contestarle cualquier otra duda. No estaba mirando a ustedes, no se preocupen. Bueno, doctor, muchas gracias por su tiempo. No sé si hay algo adicional que desea comentarnos, decirnos. Sí, yo lo que les animo a ustedes y les animo a que hagan el trabajo, cumplan su ministerio, hagan la obra que tienen que hacer y lo hagan con excelencia. Ustedes ahora mismo, ustedes dos se están representando a Guatemala. Voy a ir a Guatemala a través del centro. Ya yo he aprendido de los pastores, he aprendido un poco de las áreas que han compartido conmigo en los seminarios que hemos tenido. Yo creo que esto va a hacer algo tremendo, porque les recomiendo que sean fieles a Dios, que sean fieles a lo que le están poniendo en sus manos. No es algo fácil, pero es algo hermoso, algo divino, y es algo que ustedes van a ver. El fruto es un bebé que está ahora mismo siendo concebido, pero poco a poco va a crecer y va a dar unos frutos grandes y va a ser un buen bebé. Así que este es el tipo de conversación que queríamos tener con ustedes. Ha sido un placer conocerles. Espero en algún momento verles personalmente, estar presente aquí ya sea en Guatemala, o ustedes vienen aquí en Nueva York y nos visitan. Ambas cosas, en ambas cosas, usted. No lo mismo. Así que yo les bendiga, ha sido un placer, pastor, y muchas gracias por el ¿Cómo? Tendremos que ir a Nueva York. Sí, bueno, ojalá pudiéramos. Bueno, gracias a todos por estar acá. Fuimos muy puntuales en empezar y vamos a ser muy puntuales en terminar, porque sé que ustedes están haciendo un esfuerzo más allá de lo normal. Quisiera formalmente dar la bienvenida a René y a Alfredo, y también informarles, bueno, primero, bienvenidos, gracias por el tiempo. Los dos son súper ocupadísimos también. De hecho, no sé qué hiciste para no ir a trabajar. Solo fui a dejar a mi hijo, pero de regreso había un problema en la Villalobos y estaba horrible. Y eso fue que Gabriel desde temprano me dijo. O sea, agarré por San Cristóbal. Bueno, muchas gracias por estar acá. También aprovecho a informarles que nuestro amado licenciado Anthony Medina ya no es parte de este equipo. Por varias razones, ¿verdad? Pero ya no es parte de este equipo, entonces de ahí que yo pues, creé otro chat. Está aquí René por el tema de comunicación, por el tema de detalles que tienen que ver con el trabajo que vamos a hacer en función de la propuesta de la teología de la administración pastoral. Y se me requirió en la última vez que estuve en Estados Unidos que hubiera un pastor como parte de este equipo. Y yo quiero darle gracias a Dios por la disponibilidad de Alfredo. Una de las cosas por las que Alfredo está acá es porque Alfredo está salido del Huacal en cuanto a nuestros pastores en la misión. Y
necesitamos a un pastor que esté fuera del marco de lo tradicional de las asambleas de Dios, y es por eso que él está acá. Entonces tu trabajo también sería un asunto pastoral, y para ustedes dos que es primera vez que están acá, bueno, Gabriel en realidad es primera vez también que está, aunque él había sido convocado, no pudo estar la primera vez. Este equipo, como lo decía el doctor Cruz, es un equipo, número 1, de voluntarios. Número 2, sin ustedes yo no me puedo graduar. La universidad es muy celosa de que el trabajo que se va a hacer no sea un trabajo que sale en las cajitas de cornflakes, ¿verdad? Sino que ustedes en realidad van a certificar que el trabajo que yo estoy haciendo es un trabajo que sí se hizo en el campo, que sí se llevó con todos los requerimientos adecuados. Entonces, en un sentido, yo estoy en las manos de ustedes y descanso en que ustedes van a ser honestos con el programa y honestos conmigo, porque cuando esta tesis doctoral salga a luz, pues que tenga ese aval y esa certificación de ustedes, cada uno como profesionales y también como cristianos. Otra de las cosas que vamos a ir avanzando en este equipo es que necesitamos a un coordinador que sea el que nos jale el aire, el que nos recuerde las reuniones, el que nos ayude a llevar adelante los debidos procesos. Y yo me puse a orar y evaluar, y había puesto un nombre en mi corazón, pero orando y pensando un poquito en los rostros de ustedes, decidí invitar a Carolina, y le lancé la invitación para que ella lo platicara, por supuesto, con su esposo y evaluara el compromiso de coordinar este equipo, y ella, gracias a Dios, accedió. Entonces, la segunda cosa después del video que yo quisiera presentar oficialmente es a la coordinadora de este equipo doctoral, que yo estaba leyendo los documentos hoy en la mañana, un poquito rebuscadas algunas cosas, y pudiera ser que la coordinadora sea la que me ayude a investirme en día de mi graduación allá en Nueva York. Todos estamos invitados para el día de la graduación. Yo lastimosamente no puedo prometer que voy a ayudar con el boleto, pero la invitación está, y pues qué alegría sería, ¿verdad?, si pudiéramos en alguna medida proyectarnos, ahorrar y tomarnos el tiempo para ir a un día que tienen visa, ¿verdad? Pues solo vos no tenés, pero hay que sacarlo. Y entonces yo quiero presentar formalmente a Carolina. Ya vamos a comentar con ella ahí a través de correos y en algún momento con algunos documentos que yo traigo acá, porque la próxima reunión ustedes la van a hacer sin mí, la primera parte, y me van a evaluar, que fue una de las cosas que dijo el doctor Cruz. Entonces, si quieres dar unas palabras, Carolina, un aplauso ya de Bueno, muchas gracias primero a usted, pastor, por la confianza. Siempre lo he dicho, es de retos, y los retos son de valientes. Doy gracias a Dios por la oportunidad, porque en verdad honra mi vida. Sé que es un aprendizaje para todos, y me honra más el poder estar rodeada de hombres, ¿verdad? Y ser la única mujer. Así que en lo que pueda servir, en lo que pueda apoyar, estoy a sus órdenes. Sí, soy un poco estricta en cuanto al trabajo. Sí me gusta la puntualidad en la entrega de lo que se requiere, y perdón si voy a ser un poco exigente en mis correitos y ese tipo de cosas, pero esa es parte de lo que me caracteriza, y aquí mi esposo dará fe que es cierto. Sí. Ella en la casa también es la coordinadora. De la casa, del sueldo, de todo. Entonces estoy a sus órdenes, de verdad. Muchas gracias. Bueno, ¿querías decir algo? ¿Yo? Sí. Es cierto. La mano. Todo lo que Todo lo que dijo es cierto. doy fe y legalidad. Doy fe y legalidad de lo que Carolina dice Morales. es cierto. No, pastor, de veras, yo sé que no es, pero como no es esto de mi esposa, yo me siento muy contento, muy honrado, y para mí es algo bien satisfactorio. Lo que es bueno para ella también es para mí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. 4-5. Sí, por favor, hermano Mario. Sí.
tengo la curiosidad de compartir, así para que te lo aclares. Esta actividad que se está desarrollando no es común en esa universidad. Se puede decir que esto se estaría trabajando como decimos, a prueba y error, porque no hay otros experimentos de la misma manera o de la misma forma, o es que yo entendí mal. Creo que lo que él quiso decir fue que hay otras universidades que ofrecen doctorados en el ministerio pastoral, pero que son doctorados de laboratorio, que hacen una investigación en bibliotecas, con documentos, que son buenos documentos y que son buenas tesis doctorales, pero que todavía son de laboratorio, que solamente son de referencia. Metodologías comprobables. Si uno quisiera, digamos, por ejemplo, ver otras experiencias y todo, ¿tiene documentación esta universidad en eso? ¿O Ellos están iniciando? Sí, no, esta universidad ya tiene muchísimos años de experiencia. Lo que él trató de decir es de que la tesis que nosotros vamos a hacer es en un sentido inexistente porque se va a crear en el camino de, pero todos los otros doctores que se han graduado detrás de nosotros, ellos o adelante de nosotros, ellos tuvieron que hacer este mismo trabajo. Es un trabajo de campo inexistente, como yo he estado ahorita con lo de la exégesis en tercero, que no existe. Entonces, en base a la propuesta que hoy tendríamos que definir, que es la última cosa que vamos a hacer, en base a esa propuesta, ahorita que yo llegue, Dios primero, el día lunes, yo presento las evidencias de las reuniones, ya el nombramiento de la hermana y la propuesta. Al momento de que él lea la propuesta, que aquí entre nos ya me la autorizó, pero hay que llevar, ellos son muy celosos, ellos tienen una plantilla donde ellos van haciendo el check de las cosas que no se confían de nadie. Ellos son bien celosos porque el título que ellos dan es un título real de doctorado de la Universidad de Columbia. Entonces no quieren como desprestigiar su doctorado, porque ahorita hay doctorados por internet que en 3 meses uno ya es doctor, ¿verdad? Pero ellos quieren que este doctorado, hermano Mario, vaya a la comunidad, evalúe una necesidad real de la comunidad, se haga un trabajo de campo real en la comunidad y esto dé como resultado la tesis doctoral, promoviendo o dando una o más soluciones a esa problemática de la comunidad. Por eso el tema mío es, ayer tocamos un nervio en la reunión de pastores, es que totalmente en línea con la propuesta mía. Mi esposa va a trabajar con los pastores para concientizarlos de la necesidad de tocar el área de la prostitución en el área sur. Ella había en algún momento pensado en ir a los prostíbulos y tocar el corazón de las prostitutas, pero allá en el doctorado, allá lo asesoran a uno a trabajar con líderes, no a hacer el trabajo sucio, en el sentido, no que sea malo, pero que se inspire a los pastores. Por eso se llama el título doctor, ¿verdad? Porque trae soluciones a. Entonces la idea, a ella le dijeron, mire, usted tiene que subir al liderazgo para que el liderazgo haga el trabajo y sea más efectivo. Entonces ella va a trabajar con un grupo determinado de pastores para hacerles conciencia de una necesidad y darles la herramienta para ir a tratar el tema con las prostitutas. El tema mío es una necesidad real de nuestros pastores y nuestras iglesias, no todas, pero en su mayoría, no tienen un esquema administrativo. 99.9%. Ajá, bueno, y en las asambleas de Dios, ¿verdad? Más todavía. Y que de esta necesidad se genere una propuesta para los pastores y una herramienta que ellos puedan llevar a sus iglesias y administrar sus congregaciones. Ayer yo estuve en la reunión de pastores que tenemos cada mes y a mí me están investigando en las asambleas de Dios y me pidieron que yo llevara una carta donde yo pues escribía y decía que no tenía personería jurídica. Realmente no tenemos personería jurídica, ahora mismo no la tenemos. Pero cuando yo en la mañanita me levanté a orar para que no me fueran a sacrificar, ¿verdad?, en la reunión y que fuera bien recibida mi carta, yo sentí de Dios que yo tenía que abrir mi corazón en cuanto a lo que está pasando, que usted nos asesoró desde el año pasado con el tema del secreto bancario y todo ese asunto, la nueva ley.
el asesor también del GIT, y bueno, ustedes ya conocen eso más que yo. Y entonces yo, después de dar mi carta, pedí un tiempo en agenda y dije, miren hermanos, solo quiero cumplir. El tema del secreto bancario es un tema delicado, que nos podemos ir presos todos. Porque la iglesia está exenta, pero nosotros no. Como pastores, uno. Y dos, que el dinero que entra a nuestras cuentas bancarias, todo el dinero que bancaricemos, vamos a tener que justificarlo y en algún momento el pago de impuestos. Y fue una bomba. Se volvió una bomba. Porque muchos ya están en esa situación. Correcto. Este trabajo que nosotros vamos a hacer es un trabajo sumamente importante, pero a eso se refería a él, que no existe en el sentido de hay que hacerlo, pero todos los que han salido de doctores han tenido que hacer un trabajo como este, inexistente e irrepetible. Si yo hubiera llevado un tema ya hecho, me dicen no, hay que hacer algo nuevo y criollo de su comunidad. No, usted vive en Guatemala y quiere hacer uno de Puerto Rico, no, tienen que hacerlo de su comunidad, ¿verdad? Cerrado, y es al área nuestra. De hecho, no nos dejan que salgamos del área sur. Aquí nos tendríamos que quedar para que realmente tenga que... Cuando te refieres al área sur, me imagino que es el sector de Villanueva. Nosotros la determinamos como Amatitlán, Boca del Monte, San Miguel Petapa y Villanueva. Nosotros la determinamos, ellos nos pidieron que la determinamos. ¿Alguna otra pregunta? No sé si le respondí. Muchas gracias. ¿No? Entonces, después de darle la bienvenida a Carolina, ¿cómo te vamos a decir? Carolina. Como guste, Carolina. Coordinadora, por favor. Coordinadora, por favor. Señora. Muy bien. Voy a hacerles llegar, por favor. Yo quisiera que ustedes se llevaran este documento como parte ya de su archivo. Yo tengo, fíjense que lastimosamente nos pegamos la gran vacilada del siglo y ya no nos dio tiempo de traer traducido el material que realmente compete. El material que ustedes tienen ahí está en español y pues por sí mismo va a hablar. En la próxima reunión que tendríamos que planificar hoy, ustedes van a tener que evaluarme a mí. La primera hora de esa reunión, ustedes se reúnen y así, sin misericordia, ¿verdad? Ustedes dicen, sí, el pastor tiene aptitud para esto, pero no tiene para aquello. Y debe ser bien honesta, porque las tres menos fuertes en mi perfil como pastor son las que van a tener que trabajarse a la par del proyecto. Entonces no quiero que queden bien conmigo, sino que el trabajo lo hagan como debe ser. Y si ustedes fueran... son 15 puntos evaluativos. Es todo esto, pero no lo pudimos traducir. Entonces, la próxima vez, bueno, yo lo voy a hacer llegar a través de Carolina por correo. Pero ahí viene todo, y principalmente si ustedes van a la parte donde dice evaluación de capacidades, que es la cuarta hoja, ahí tiene la introducción, tiene las directrices y después viene el instrumento de evaluación de capacidad para el ministro. Ese instrumento, según escuché al doctor Cruz, ya está, es ese mismo, es ya está ahí. Pero está en inglés. Okay. ¿Cómo estamos de inglés aquí? 2 que 3. Bueno, entonces, bueno, Alfredo habla perfecto inglés y también Osvaldo. Entonces, si vamos a la página donde dice definiciones de los términos, ahí va de más a menos. Ese es un criterio que ustedes deben desarrollar, deben tener. Por ejemplo, en el de continúe, las capacidades están aquí donde dice hacer evaluadas, abajito, ¿verdad? Teólogo, por ejemplo, un teólogo se envuelve activamente en el estudio de la palabra, en la reflexión teológica, en el contexto del mundo contemporáneo. Bueno, no vamos a leer todo esto, ¿verdad? Porque cada uno lo puede hacer en algún momento que encuentre. Yo tengo que ser evaluado como teólogo
como predicador o intérprete de las Sagradas Escrituras, aún como líder de alabanza, como agente profético. Si alguien tiene alguna duda de alguno de los términos, me dice y yo lo puedo aclarar. Ajá. Como, aquí estoy como parte pastoral, yo Ajá. creo que esa es la ayuda cuando nos reunamos. Ahí estás. Yo tengo mayor Gracias. conocimiento en estas áreas. Gracias a Dios, ¿verdad? Como pastor. El instrumento evaluativo, aquí Sí. está, es ese. Ah, ok. Ese es el asunto, que está en inglés, pero ya que no estamos haciendo reparo por el inglés, entonces podemos quedarnos con ese. Te lo puedes quedar, Carolina, y de todos modos, para efectos de que la evaluación sea, si nos metemos a hacer la evaluación en inglés, yo tengo que pagarle a un traductor jurado que me la certifique. Entonces es mejor. Mi esposa está por examinarse, pero falta todavía. Entonces mejor lo hacemos en español, nosotros lo traducimos, lo respondemos en español y nos evitamos el trabajo de la traducción jurada. Yo puedo, tal vez por el grupito me manden su correo electrónico y entonces así tal vez les hago llegar ya el documento. Yo te lo hago llegar en electrónico porque ese lo tenemos en electrónico, excelente. ¿verdad? Y ahí lo podemos ir hojeando. Todos los puntos. Ok, entonces como líder de alabanza, si yo, y líder de alabanza en este contexto no necesariamente es el que canta los coritos, ¿no? Sino es el que organiza todo el sistema de adoración y el culto al Señor. El agente profético no es el profeta necesariamente que conocemos, ¿verdad? Que se levanta y da una palabra. Dice el Señor, no es necesariamente ese, sino aquel que se mantiene en una dimensión de traer la palabra, de tocar temas escatológicos, una cuestión completa en cuanto a la predicación de la palabra, pero desde el punto de vista profético. Líder, pues no tenemos que entrar a eso, educador tampoco, consejero por sí mismo, pastor también, director espiritual, eso creo que también se habla. Ahora, ecumenista, nosotros estamos estudiando en el tercer año y en la comunidad hermenéutica, yo enseño esto casi cada vez que nos reunimos, que cada palabra tiene que ser entendida y estudiada en su contexto, ¿verdad? El ecumenismo dentro del evangelio neopentecostal es una mala palabra, ¿verdad? Sí. Pero en este sentido, en el contexto del doctorado, es una buena palabra, porque el pastor, al llamársele ecuménico, se está en alguna medida pretendiendo que él sea una persona que concilie, que traiga a los grupos a un concilio, a una respuesta comunitaria, digamos, en favor de ese mismo grupo social al que él está enfocado. No romper tus principios de fe, sino que buscar que concatenan con otras fes, digámoslo así, en pro de la... En pro de, si quieren lo leemos, dice, ecuménico proviene del término griego que significa mundo habitable, oikos. Un ecumenista es alguien que ministra eficazmente en el contexto global, tomando cuidado de la unidad de la raza humana mientras ésta mantiene cierta fidelidad a la misión de su propia tradición de fe. Promueve el diálogo entre varios tipos de fe y conocimiento y que busca envolverse en actividades que promueven la paz y el bienestar de la ciudad. Entonces, ustedes ya están ahora trabajando con un pastor ecuménico, ¿verdad? En función de este contexto, ¿verdad? Que la idea es conciliar, que la idea es traer sin violentar mi fe, sin violentar mi credo, pero también entendiendo y respetando al otro, toda vez eso vaya en favor de la comunidad. No en favor de... No estamos hablando del reino ni de doctrina, estamos hablando de comunidad, porque recuerden que este doctorado es un doctorado enfocado a la comunidad. Todo el ejercicio y el estudio es totalmente comunitario. Esa es la idea. Ahora, comunitario no allá abajo, sino comunitario a nivel liderazgo. La idea sería convocar líderes, contagiar el contenido y que el liderazgo sea inspirado para ir y hacer el trabajo cada uno en su iglesia local o en su grupo social. Ese sería el punto. Testigo o evangelista, pues la proclamación de las buenas nuevas en esencia. Administrador, aquí es donde quizá pueda ser contraproducente, ¿verdad? Que yo estoy pretendiendo generar un documento que sea una herramienta administrativa para el asunto pastoral en las iglesias y que yo no fuera administrador. Eso sería bastante contraproducente, pero ustedes sabrán
si hay algo o no que mejorar, y organizador de la comunidad. Aquí es donde uno dice, híjole, ¿verdad? Estamos metidos en nuestro propio castillo y nunca salimos, ¿verdad? Nunca hacemos nada por la comunidad, y lo que pide este documento es que ustedes me evalúen si yo soy una persona que afecta o no a la comunidad. Esto se tendrá que hacer con tiempo, porque tú ya tienes el documento ahí en inglés. Por ejemplo, cada una de las peticiones, en el caso de teólogo, ahí vienen como 8 o 10 preguntas que deben ser respondidas solo para la pregunta número 1. Y ahí las preguntas vienen pues abiertas para que ustedes, con toda honestidad, después de esa hora que se va a tener para responder eso, pues ya yo entro, ¿verdad? Y veo aquí le pongo disciplina. Aquí no saco el grupo, aquí no extirpo. Entonces, este documento, por favor, ustedes que se lo lleven, es para ustedes, pónganle nombres, si lo pudieran, por favor, se los ruego, ir haciendo su paquete. Yo creo que la vez pasada también les entregué uno sencillo. Yo necesito enviarles a ustedes por correo un formulario que necesito que me lo llenen. Qué lástima que lo olvidé, se me fue por alto, porque ustedes dos tienen que, a los demás ya fueron autorizados. Gabriel no me lo ha llenado tampoco. No. Yo creo que los otros hermanos sí ya tengo la firma en el papel de parte de la universidad, entonces voy a hacérselos llegar a ustedes. Es bien sencillo, solamente son sus datos personales, su profesión, cosas así bien elementales, porque recuerden que ustedes vienen a la mesa, no lo malinterpreten, pero ustedes vienen a la mesa primero no siendo cristianos, vienen a la mesa siendo profesionales, que la garantía y el plus es que son cristianos, y eso va a ayudar al proyecto, pero no es porque sean cristianos que están aquí, sino es porque son profesionales en su área. Bueno, voy a leerles rápidamente esta hojita, esta no la tienen ustedes, y ahí vamos a pasar al último punto y nos vamos, si terminamos antes. Como para refrescarles un poquito de la reunión pasada, en la primera reunión se debe prestar atención a los siguientes puntos. Esto fue la reunión que tuvimos en mi casa. ¿Querías decir algo? No. Presentación de los miembros del equipo, promoción de un ambiente de comunidad entre los miembros del equipo, provisión de información acerca del programa doctoral y las expectativas de los miembros del equipo dentro de los parámetros del programa, establecimiento de fechas para las reuniones futuras del equipo. Aquí quiero detenerme, y aquí gracias a Dios ya tenemos coordinadora. Yo quisiera, amados hermanos, que, bueno, primero pedirles perdón por la última reunión antes de esta, que fue me vi muy mal avisándoles tan pronto. Entonces yo no sé si por favor, Carolina, nos pudieras ayudar para generar unas fechas por lo menos cada 2 meses, hermanos. Una reunión en la que podamos tomarnos un desayuno, un cafecito. El programa, y me están grabando, ¿verdad? Pero el programa dice que por asuntos de logística, de economía y de toda la cosa, que se haga un calendario de refacciones y todo, pero hermanos, yo creo que yo puedo hacer. Bendito sea Dios, Dios me ha bendecido y yo considero que no es necesario. Yo estoy muy agradecido con Dios por el tiempo de ustedes, entonces yo siempre quisiera correr con esa bendición de las veces que nos tengamos que reunir, tener algo listo para ustedes. No es de hecho un gran gasto, pero quisiera descargar de eso, y se está grabando, a veces no me matan, pero es un asunto más que todo cuestión de facilidad también, porque yo siento que ustedes están tan ocupados y todavía cargarles con traer una reflexión, yo considero que no está bien. Entonces yo puedo coordinarme, tengo personas que están a la par mía para ayudarme, entonces vamos a dejar eso, y lo estoy mencionando porque es parte del requerimiento, pero vamos a dejar eso a un lado, pero tal vez sí que nos pudiéramos programar en los siguientes 6 meses unas 3 reuniones, y tal vez una al final de año para poder ver los avances. Gracias a Dios, mi esposa y yo, en función del cronograma de trabajo que se tiene para la tesis doctoral, nosotros vamos como 3 o 4
pasos adelante del resto de la corte con la que estamos estudiando. Gracias a Dios eso nos ha ayudado porque vamos súper adelantados, quizás hasta tengamos más tiempo del que sea predispuesto para otro tipo de cosas, pero necesitamos 3 fechas. Entonces, ¿qué es mejor, hermanos? Para que lo agendemos desde hoy de una vez y ya no tengamos la pena de correr la agenda. ¿Quiénes proponen para las siguientes 3 reuniones? ¿Cómo está su agenda? Yo la tengo que hacer. Yo soy el que menos voy a decir no. Yo me acoplo. No, yo creo que con el día creo que estamos bien que sea Martes, martes, porque el martes lunes me es parece complicado perfecto. para A mí todos. igual. Bueno, Me ¿te parece funciona entonces? Ya solo de definir las fechas, ¿verdad? Pero mejor que sea ¿Está martes. bien, Gabriel, para ti, martes? Sí, sí, está bien. Hermano Mario, perfecto. Entonces que sea martes, Más descargado. más descansado. Sí. De jueves a lunes es terrible, pero No, y el lunes es cardíaco. Es complicadísimo. Entonces, ¿qué sería la preferencia? Tendría que ser 2 meses a partir de hoy a la Sería próxima. para septiembre. Sí, a más o partir de menos, hoy ¿o no? 2 meses, 2 meses Julio, y 2 meses. Agosto. En agosto. Sí, porque, perdón. Como mencionas que tenés ya el tiempo, o sea, vas un poco más adelantado, Sí. pero esa reunión compete a todo el equipo junto con vos, o aparte hay que hacer la reunión que habías Ajá. nombrado, que solo es con nosotros. Esta para- misma reunión estaría agendada, solamente que ustedes Una arrancan. primera parte solo con nosotros y ya luego. Correcto. Sí. Digamos que yo coordino todo el asunto, los espero, oramos y me voy a echar un cafecito con Fer ahí a su casa, platicamos y ustedes se reúnen aquí con toda libertad. Y a la hora, a las 9 aparezco yo y siempre la promesa sería, por lo menos en esta fase, 2 horas. Agosto 15. Fíjense que justo cae, perdón, Martes. es martes y es, Ah, por ejemplo, por lo menos a los que estamos en el sector de Guatemala, Tenemos frío. es feriado, ¿verdad? Y porque esa reunión creo que nos extenderíamos un poquito más por la evaluación, no sería de correr 2 horas, sino que incluso todos los que trabajan en el área capitalina tienen asueto, hasta el tráfico está bien. Ahora, yo desprendido ese día. feliz, yo hermano, si ustedes dicen a las 3 de la mañana, yo feliz, pero solamente que tomemos en cuenta como una referencia que somos personas todos muy ocupados y si ese es un día de feriado, yo preferiría que estuviéramos con nuestras familias. Esa es mi Pero, como te digo, única observación. es feriado capitalino. Es feriado capitalino. Sí, porque Aquí en es el día de Villanueva no función, nos aquí en toca. No, aquí en Villanueva. Ah, bueno, entonces Solo es en la capital. Solo que yo sí tengo un pequeño problema. Yo trabajo en una institución educativa, entonces ese día para mí es un poco complejo. A veces me llaman a participar en diferentes situaciones empresariales, entonces yo propondría 22. 22, perfecto. Perdón. No es muy atrás mano, no es mejor una semana. ¿O una semana antes? 8. ¿8? Mejor 8 para que no sea muy atrás mano. Sí. Vamos a ver. Pero estamos hablando en septiembre. Estamos Pero es en la mañana. Es que Es de agosto, es de agosto. Pero podría ser 8. Pero podría ser 8, sí. 8 Perdón, yo estaba en septiembre, como lo dije a un principio. Sí, 8 de agosto está bien. 8 de agosto. 15 de agosto es que El día de la Es el feriado. feriado. Ese sí es el único Es que tú feriado que Exacto. se da. tenés que vestir de indita y toda esa onda. Ese es 15 de septiembre. No, ¿no? es que yo estaba Y el otro es de confundida. Guadalupe. El 12 El que usted dice es el 12. 12 de de diciembre. Sí podría ser. de diciembre. Sí, Guadalupano. pero Ajá. creo que tiene compromiso. Pero es con las motos y eso. Ese no es importante. 8 de agosto. 8 Sí, 8. está bien para todos. Agosto 8. Sí. Estaríamos entonces octubre 10, 17, 24. 24. Ese día tenemos La reunión que siempre- traerlo evaluado o hasta No, no, el no, mismo no, mes. hasta Ese Ese día se evalúa en Siempre acá en Ah, el ya. punto de reunión siempre aquí ¿Está dice bien que- para todos aquí? Buenísimo. Ahora, si lo querés hacer allá por Portal del Ángel o Ciudad Real. Un día vamos a celebrar. No, Quedamos en octubre 10. perdón, el horario 8 de la mañana solo para. De 8 a 10. Octubre. Siempre de 8 a 10. Yo me quiero comprometer que sea de 8 a 10 para no robarles más del tiempo. Octubre 10 quedaría perfecto. Sí, no más. Entonces, esa sería la primera reunión de las 3 que estamos agendando. Muy bien. Y luego Ahora, quedaría. septiembre, octubre. Octubre 10.
Octubre 10, octubre 10. ¿cómo lo ven? Sí, pues, en octubre 10 está bien. No, esa vez no me toca ir a Londres. Esa. Ni tampoco Ni cualquier tampoco otro día. cualquier- Bueno, ¿cómo no me están dando ganas otra vez de ir a Sudáfrica? ¿Ya fuiste? No, No. ya me habían dado ganas antes también. Ok, ahora Diciembre. diciembre, ahí es- bueno, yo personalmente diciembre sí es una fecha. Son El fechas. primer martes de diciembre. Es que O sea que el martes 26 no nos podríamos reunir. Como acento. Lunes. ¿Ah? Mejor lunes. Mejor lunes 25, vamos. Si realmente ustedes, si realmente me aman y están identificados con este proyecto. Diciembre 12. Es que fíjate que yo diciembre. Ese día me he visto de Sí, invito. sí. Con su bigotito. Los agrarios. El 5 es muy Y sí, perdón, La última 9. es que yo personalmente diciembre sí es un poquito cagado. ¿Y por qué diciembre no lo hacemos un viernes? No sé si como que para compartir un poco por más. la noche. Viernes Ajá. 1. Hoy ya estás pensando en el placer. Martes de noviembre. Viernes 1 estaría bien. Viernes 1 sí. Viernes 1. Viernes 1. Viernes 1. Sí, esa fecha sí. 7 de la noche. Yo pensaría que Sí. sí, como Ah, estábamos. ¿Quieren estar en mi casa? Sí, me parece. Sí, sí. ¿Les parece? Ahí hacemos algo rico y compartimos. Y... ¿Cómo estábamos? Es trabajo, pues, Sí. pero también nos tomamos. ¿Cómo? Vamos a estar seguramente en temporada de homes todavía ese viernes. Sí. Y los dos. ¿Y no podrían delegar desde ahora a algún maestro que ese día estuvieran ustedes? Tiene 6 meses para prepararlo. El 7 No, tampoco. pero es que una es que- diferente. Sí, No es de también. Los que- queman, los queman ese día. Ese cumpleaños de 8 entonces. 8. 8. 8. Sí. Sí, serían bien, ¿no? Pero vamos a estar en San Cristóbal. ¿no? Está 8, Ocho. está muy bien. 8 está bien. 7 de la noche. Ok. 8. Sí, como viernes 1 y viernes 8. Sí. Solo esa es la única que va a cambiar la hora. Sí. Hora y día. Ujú. Sí, hora y día. 7 de la noche. De 7 a 9. Hasta que el cuerpo aguante. El cuerpo aguante. Ahí solo sí que sería en tu casa, ¿verdad, pastor? Sí, eso sí, póngalo ahí por favor, que sería en la casa. Para que no. 7 a 9. O 7:30. Es viernes. Es viernes. Es un caos. Eso es un caos. Estamos en vísperas de Navidad. Entre 7 y 7:30. 9 a 11. Vamos. 7:30. 7:30. Dejémoslo a las 7, pero damos Ok. margen hasta las 10. Miren, pues de 7 a 7:30 comamos y regresamos a las 7. Después abrimos. Toma. Entonces, el único día que cambia es este viernes 8 a las 7 de la noche en casa. Ok. Ese día vamos a tener algo especial, vamos a pedir a la suegrita que nos cocine algo, caldo de pasote o algo así. Agosto 8 es el día que tenemos que hacer Me la gusta la evaluación. terminación. Sí. Sí, ese día me tienen que evaluar. Si fueras tan amable, Carolina, de poner esas fechas en el, aunque ya todas las apuntamos, en el chat para que. Todos usan Gmail. La gran mayoría no se- Sí. Que regularmente les va a llegar conmigo una notificación de calendario. Ahí Sí, está. ahí está. Sí, más o menos. Estamos en- Bueno. Es like us. No le atinamos esa. Bueno. Esta vez sí. No sé si le parece bien llevar una especie de no, tipo de resumen de reunión y por ejemplo tipo minuta, pero obviamente hoy no se realiza, sino que la firmamos todos a la Así siguiente es. reunión. ¿Está bien? Gracias, sí. Sí, para formalidad. Ajá, darle como la parte de formalidad. ajá. Sí, De hecho, aunque- creo que vas a tener que llevar. Ah. Creo que vos tenés que llevar Un récord. Un récord. aunque Por eso se graba, ¿verdad? yo tengo que presentar eso, Oh. que sí nos estamos reuniendo, pero el asunto es que uno honestamente eso ya no lo ve, es tan largo que uno ya no lo ve.
mejor una minuta así bonita que se acordó, que pendientes quedaron, algo pequeño, ¿no? Me parece, gracias, sí. Muy bien, establecimiento de fechas para reuniones futuras del equipo, explicación inicial de la evaluación de las capacidades que será el enfoque central de la próxima reunión. Entonces aquí ya estamos, digamos, ya nos alcanzamos al proceso donde deberíamos de ir. El candidato debe compartir con los miembros de su equipo una copia del instrumento de evaluación de las capacidades ministeriales contenido en el documento titulado Manual para el Desarrollo de la Propuesta. Ese es el que ustedes llevan en español, más está incompleto. Vamos a hacerles llegar la evaluación puntual de cada uno de los rubros o de los puntos. Revise junto a su equipo el formato y los términos al mismo tiempo que dialogue acerca del método que será utilizado en la administración de esta evaluación. Eso ya lo hemos venido platicando y seguramente lo vamos a detallar en la próxima reunión. Antes de la próxima reunión, los miembros del equipo y el candidato deben completar la evaluación y llevarla a la reunión. Ok, voy a explicar esta parte porque la dice así. Lo que dice el doctor Cruz es que cada uno se lleve el documento, lo lea, evalúe en casa y se reúnan acá y se discuta y todo. Yo considero que mejor nos sentamos aquí a discutir el documento, el instrumento, y aquí mismo de una vez se arrojan las respuestas, porque si no está largo, ya lo vieron, sí. El inglés está largo. Yo creo que se los voy a pasar para que lo vean, pero cada pregunta tiene alrededor de 10, 8 ítems. Sí. Yo estaba chequeando. Incluso cómo se le debe dar la parte de respuesta, no es una respuesta larga, sino es una respuesta objetiva. Continúe, está explicado. Sí. Esa que veo, hay zancudos aquí, muchachos. Ya le maté un par. ¿Es ese mismo documento? ¿Lo de No. las preguntas? No, son muy diferentes. Este es básicamente la guía. el formato, la base, Ya. la guía prácticamente, y ese es el instrumento. Pero idealmente ya vamos a tener ese documento de las preguntas antes. Entonces, por lo menos tener una idea y aportar ya el día Ya, sí. de la evaluación. Sí, para hacerlo más rápido, que en una hora. No traer la respuesta ya, sino que discutir aquí un poquito. Bueno, pero en realidad lo que hay que poner nada más es conveniente, continúe, perdón, ese tipo de cosas. Realmente Por eso son respuestas objetivas. Es discutir aquí qué se piensa y se le pone ahí. Mira, y se tiene que elaborar algo por escrito, un informe o algo de eso. Sí, es la evaluación, eso es en Escrito, compu la o sea, próxima. aquí Porque incluso al se final saca, tiene- se graba y después Sí. se tiene que poner en papel. Y también el respectivo autógrafo de ustedes. Sí. En ocasiones es conveniente familiarizarse con varias áreas al hablar con otras personas que conocen mejor al candidato. Si los miembros del equipo hacen esto, ellos deben ejercer precaución al llevar a cabo tales conversaciones, porque aun cuando se trata de una buena causa, esto puede tener un efecto negativo. Si el propósito no se explica claramente o si una pregunta en particular se percibe como una manera de buscar cosas negativas en la vida del candidato, entonces el resultado puede crear una atmósfera negativa o un sentir de crítica destructiva. El candidato no puede responder efectivamente a la crítica o las preocupaciones que resultan de fuentes anónimas o fuentes ajenas a la reunión del equipo de apoyo. No importa lo acertado que la crítica pueda ser. No sé si entendimos. De preferencia no tocar otras fuentes, porque puede ser viciado. Si yo tomé una decisión como pastor que a alguien no le gustó y que está molesto por esa decisión y ustedes van a preguntarle de mí, ese cuate me va a mandar al infierno. Pero también está el otro lado. Si yo tomé una decisión que le agradó demasiado a una persona y ustedes le van a preguntar, va a decir que yo soy como mí no hay otro, como yo no hay otro. Entonces tiene que ser mejor de acá y de manera objetiva. Eso es lo que dice el documento. ¿Alguna pregunta? La segunda reunión del equipo de apoyo debe ser dedicada a la evaluación de las capacidades. Esta es la que vamos a tener en 2 meses. El candidato y los miembros del equipo deben traer su formulario completo de la evaluación. El candidato debe asegurarse de proveer copias extras en la reunión por si acaso algunos no trajeron sus copias. En la reunión el candidato y el equipo pueden decidir
que van a omitir algunas áreas donde parece apropiado o puede añadir otras que parecen más relevantes al contexto o al ministerio del candidato. Durante esta reunión es importante que se tome un tiempo para discutir las respuestas del equipo de apoyo en ausencia del candidato, ¿verdad? Este momento puede ser dirigido por la persona nombrada como coordinadora, es decir, ahí tú diriges, ¿verdad? Ahí te encargo misericordia. Del equipo. Las respuestas deberían ser discutidas y se debe tomar nota que asistan la próxima discusión. Y se debe tomar notas que asistan la próxima discusión con el candidato. No entiendo. Es la misma Las notas que... respuestas deberían ser discutidas y se debe tomar notas que asistan. Está mal redactado. Sí. Creo que es lo que mencionabas, ¿verdad? O sea, nosotros hacemos la evaluación e inmediatamente vos vas a entrar allí y se te va, ahí sí que... Sí, a decir tal y a decir tal, cual. mira, pastor, esta área estás aquí, esta área estás acá, esta área estás acá. Sí, porque después de la discusión considero yo que tenemos que hacer un consolidado para sacar las respuestas objetivas que requiere el instrumento. Excelente. Sí, porque aquí dice Después después... promedio, 4 continúen, 2... Después de ellos discutir las respuestas entre ellos, los miembros del equipo deben procesar el instrumento evaluativo con el candidato. Es importante que el equipo comparta sus respuestas y que participen en una discusión abierta y honesta con el candidato de una manera amigable. Entonces, ustedes usan el instrumento de evaluación, lo discuten, lo consolidan y lo responden. Luego yo vengo y entonces ustedes me lo dicen. Y lo negociamos y lo trabajamos. El candidato debe tener suficiente tiempo para compartir sus respuestas en cada una de las áreas con el resto del equipo y tiempo para responder a la evaluación del equipo. El candidato debe escuchar las ideas y las opiniones del equipo de manera abierta y sensible, sin tener una actitud defensiva o agresiva. El candidato y el equipo deben comparar y contrastar las diferentes respuestas. Esto en esencia es lo que a muchos líderes nos cuesta, ¿verdad? Manejar una crítica y entender que la diferencia de pensamientos no es necesariamente un ataque personal, solamente es un asunto objetivo. Y yo espero poder manejar bien la cosa. Yo creo que para esa reunión deberíamos de agendar un poco más de 2 horas. Solo para la discusión. Por eso en un inicio yo había propuesto el 15 porque no habría una presión de volver a una labor. ¿Y si extendemos 1 hora ese día? Estaría bien para todos. Considero que 1 hora sería muy poco. A no ser que lo hagamos en la tarde. Mire, si ustedes dicen estemos todo el día, imagínense, yo feliz, pero mi pena es su tiempo. ¿Verdad? Por ejemplo, ustedes a las 11 y centavos ya están nerviosos porque sus hermanos tienen un colegio que gira y que los necesita a ellos para cerrar el círculo por lo menos del día. Solo que lo cambiáramos de horario, pastor. Tal vez ese día de evaluación. Bueno, yo creo que los signos que hay que evaluar en ese sentido no son desconocidos para nosotros. No. O sea, si estamos aquí es porque creo que el hermano pastor considera que nosotros en cierta medida lo conocemos. Y las respuestas que nosotros vamos a incluir en el instrumento, yo creo que no van a diferir de lo que nosotros tenemos y por lo tanto no nos vamos a meter a una serie de discusiones aquí que hoy en el punto de vista, porque en cierta medida tenemos la cercanía y aparte de la cercanía creo yo que estamos en el mismo sentido. Entonces siento que no nos vamos a llevar mucho tiempo, por lo menos ese es mi punto de vista, en el sentido que no nos vamos a enfrascar aquí en discusiones y que creo que si nosotros leemos el instrumento, tenemos las preguntas, hemos meditado en ellas, creo que es fácil llegar a la conclusión, que tal vez sería lo máximo, como dice usted, tal vez 1 hora adicional. Sí, porque tú vas a enviar el documento, entonces... Sí, yo considero que ya trabajando como equipo, ese día necesitamos objetividad, pero ese día tal vez como ya tenemos todos el instrumento, tal vez propongámonos en traer 2 laptops para que en el proceso que estamos discutiendo de una vez estemos trabajando en ello. ¿Lo extendemos 1 hora entonces? Sí, bueno. Sí, 8, 11, sí. Bueno, sí, así no tiene mucho tiempo para no hacer nada.
Ok, entonces aquí va, ¿verdad? El candidato debe tener suficiente tiempo para compartir sus respuestas. Y dice tener una actitud defensiva sin tener una actitud defensiva o agresiva. El candidato y el equipo deben comparar y contrastar las diferentes respuestas. Esto es solamente la mitad del trabajo. La evaluación de ustedes, la charla conmigo para llegar a un consenso. ¿Por qué? Porque la tarea final del equipo y el candidato juntos es ponerse de acuerdo acerca de 2 o 3 capacidades que serán desarrolladas en el proyecto demostrativo. Por lo menos una de estas áreas debe ser aquella donde tanto los miembros del equipo como el candidato están de acuerdo que necesita desarrollarse. Si hay algo que yo no domino, eso es lo que hay que trabajar. Y eso es lo importante de que sea objetivo. Desarrollar las fortalezas, porque en teoría lo otro ya está. En teoría, ¿no? El informe final del proceso de evaluación, junto a una descripción de 2 o 3 de las capacidades que debería desarrollarse dentro del curso del proyecto demostrativo y las razones para la selección en particular, deben ser sometidas al mentor al comienzo del tercer seminario semanal intensivo. Esto es en el mes de noviembre. O sea que si nosotros logramos cerrar esto en la próxima reunión, quitados de la pena. Creo que para noviembre que vos vayas. Sí, voy a volver en noviembre, finales de noviembre. Fíjense que hay muchachos, hay pastores de la corte que no tienen ni equipo, no se han reunido ni con su equipo. No tienen, o sea, esos partes están crudos. Entonces nosotros vamos muy bien. ¿Alguna pregunta? Carolina, te voy a dejar esto para que lo tengas archivado ahí también, que son los lineamientos de las 2 reuniones formales que se deberían de tener ya para el tema del equipo. Y ¿cómo estamos de tiempo? Tenemos 25 minutos. La declaración del reto, voy a tomarle una foto y se los voy a mandar al WhatsApp para que lo tengan todos ahí. La declaración del reto, llamémoslo la hipótesis de la tesis, ¿verdad? Para que se tenga ahí un poquito más de luz. Ahí se fue. Si la pudieran abrir también, por favor. Y les voy a mandar esta otra foto que es la declaración del reto del Dr. Cruz, que es el mentor que nosotros tenemos con mi esposa. Está en inglés, pero ya vemos aquí que el inglés no es problema, gracias a Dios. La segunda es la declaración de reto de él. Es pequeña, realmente son 6, 7 líneas y responde a las preguntas de la primera hoja que yo les envié. Dice: la declaración es una oración que resume brevemente el reto o el problema que su proyecto aborda. La oración define el reto claramente y concisamente. Esta provee una base específica para el desarrollo de metas concretas y mensurables. Creo que es mesurables. Normalmente 2 o 3 oraciones concisas de unas 50-75 palabras pueden suficientemente describir el reto. Al describir la declaración del reto, piense en lo siguiente: ¿quién hace o no hace algo? En función de la tesis doctoral que yo estoy llevando adelante, es la teología bíblica de la administración pastoral. Pretende responder a la ausencia de elementos o herramientas de administración para los pastores y para las iglesias. Básicamente es administración eclesiástica. Yo doy administración eclesiástica en la universidad, en la UPANA, y yo tuve que hacer mi propio documento, porque no existe, no hay. Lo que tenemos
decía muy Melvin Hodges, que habla de administración eclesiástica, pero de una administración eclesiástica de hace 40 años aproximadamente. Sí. La nueva administración eclesiástica, que vamos por una línea neopentecostal, tipifica a la iglesia como una empresa, y sabemos que hay elementos de una empresa que no son aplicables, no son funcionales porque no son medibles en base a una empresa. Si tenés un comercio, ¿verdad? Tenés un producto que ofrecer, sabes cuál es tu costo de producción, sabes cuál es tu costo de mercadeo y sabes cuál es tu costo final al cliente. En una iglesia no puedes decir, este mes nos proyectamos a 17 almas porque el mes pasado tuvimos 16. O sea, eso y por ejemplo, en esa parte. Y por ejemplo, dar respuestas a cuestiones puramente ministeriales que se montan, por decirlo así, en el asunto económico, porque aquí tengo a hermano Mario como testigo fiel. Por ejemplo, el curso que tuvimos de Intégrate 2, el documento costó 28 y centavos, el documento que la gente recibía, 28 quetzales con algunos centavos, que el hermano nos dio costo, pero la gente pagó 25 quetzales. Entonces, ¿dónde entra ahí cómo razonar ese pensamiento administrativo? Solo por poner un ejemplo, porque creo que en su momento vamos a discutir, yo se lo decía a mi hermano, la semana pasada fue el TAR Procepa, que es un seminario que se da para actualización de maestros de institutos bíblicos de la Asamblea de Dios. A cada maestro se le cobró 100 quetzales. Voy mucho a lo que estás diciendo vos acá, pero solo el costo en el hotel, porque lo hicimos aquí en el Hotel Las Américas, antiguo Crown Plaza, era de 360 quetzales. La Iglesia Nacional absorbió 200, o sea, hubo una subvención ahí de 260 quetzales. Pero como ante la SAT, por ejemplo, viene la SAT y te dice, bueno, ¿cómo certifica usted esto? Si fueran 360 personas son 3.600 quetzales, pero el pago final fue de 127.000 quetzales. ¿De dónde salieron los otros 91.000 quetzales? En administración eclesiástica muchas veces solo lo vemos al aspecto ministerial, almas, personas, cantidades, pero como cuando ya necesitamos manejar esos aspectos, lo que decías, hablando ahora del secreto bancario, que nuestras cuentas ya no van a ser exclusivas, sino que, ¿por qué ustedes están manejando una cuenta de 40.000, 50.000 quetzales mensuales? Y nuestras iglesias carecen de esas informaciones. Entonces estuvo muy enfocado. Ahí sí que la administración eclesiástica en todos los aspectos. Sí, es un asunto de mucha necesidad, y la primera pregunta entonces que resalta es ¿quién hace o quién no hace algo? En este caso la respuesta es ¿quién no hace? Porque no existe, ¿verdad? Entonces yo no sé, está en sus teléfonos ya la declaración del reto del doctor Cruz. Él en esencia se presenta, ¿verdad?, como un pastor del condado del Bronx, con una organización de unas 21 iglesias hispánicas que carecen, por decirlo así, ¿verdad?, o funcionan sin una estructura, sin un soporte, sin una organización que ayude a los pastores en sus problemas y sufrimientos personales. Al pastor. Sería muy lindo que les voy a mandar ahorita a sus correos o al chat un documento que se llama El Sanador Herido. Este es un documento muy puntual que una psicóloga cristiana redactó de cómo el pastor en esencia no puede, aunque quiera, como nuestros teléfonos, ¿verdad?, ponerle modo de avión y ya no es teléfono, es una computadora, ¿verdad?, y volverle a poner el modo teléfono y ya es un teléfono también. Y ella dice, los pastores no podemos dejar de ser pastores nunca. Aún nuestros hijos no nos ven como padres y no nos ven como pastores. La gente piensa que no sentimos, que no sufrimos, que no lloramos, que no necesitamos, y es un estudio bien interesante, y él precisamente de ahí se inspiró para esta declaración del reto, y él estableció un sistema de soporte, digamos, que les trajera a ellos ayuda o sanidad emocional y espiritual a estos sanadores heridos. Esa es la meta que él proyecta. Aquí es donde tenemos unos minutos para quemar hormonas. No sé cómo podríamos iniciar el enunciado. Yo lo voy a continuar, pero es parte del requerimiento que lo arranquemos aquí. ¿Cómo
presentar, bueno, la primera parte, ¿verdad? Yo soy pastor de las Asambleas de Dios. En Guatemala yo creo que eso lo podríamos sin ningún problema hacer en la ciudad de Villanueva. Mi organización tiene, ¿cuántas iglesias tenemos en la sección? 24 iglesias. 20. Solo en las asambleas. Solo de la Dios, sección. Como vos te vas a enfocar Me voy a enfocar solo en la sección de Asamblea de Dios. entonces estás hablando de 24 de la sección Petapa, 28 de la sección Villanueva. No, solo la Petapa. Entonces, bueno, Solo sí, ellos me redujeron a entonces son ese punto. 24. 24 iglesias que carecen, ¿verdad?, de una herramienta de administración eclesiástica. Esa sería la base. Si alguien está Sí. escribiendo, por favor, estamos escribiendo. Sin una estructura administrativa pastoral o eclesiástica que atienda los problemas y optimice el recurso de la iglesia. Miren, hermanos, este proyecto es bien retante, bien complejo. Ayer que platicábamos el tema de la personería jurídica y el tema de la ley del secreto bancario, los pastores lo que usan para registrar el ingreso de los recursos de la iglesia es un cuadernito. Muchas veces ni eso. Ni es domingo tal en su cuadernito, tanto. Eso es todo. Ayer lo mencionaba. Entonces el reto nuestro es generar un documento accesible, entendible, sencillo, que ellos puedan absorber y ya hacerlo caminar. No queremos una tesis de 800 páginas que lo van a recibir y lo van a votar, sino algo que de hecho, como un plus de su tesis podría agregarse, de hecho, una plantilla de un sistema que se pudiera repartir gratuitamente a las iglesias para llevar un... Esa es la idea. Y de esa parte yo me encargaría de hacer la programación del sistema sin ningún costo. O tú dices electrónico. O sea, y a un sistema, una aplicación. Una aplicación, o sea, yo tengo gente a mi cargo, desarrolladores, y de hecho existe ya una aplicación, ¿cómo se llama? Church. O que pudiéramos evaluar una y sugerir esa. El problema de esa es que viene en español, vos. Viene en español. Yo creo que eso es muy bueno, el tenerlo electrónico. Sin embargo, en nuestro contexto realista, el papel ahorita todavía en la sección es el papel. Imagínense ustedes que todavía lo hacen en un cuadernito. Sí, eso es muy importante y tomarlo en cuenta. Aparte tenemos una cultura de poco lector. Leer ciertos indicativos o instructivos para hacer algo, es mejor no lo hago y voy probando cómo se hace algo. Entonces yo creo que mientras más resumido y concreto sea la explicación, va a ser mucho mejor y más viable. Más viable. Sí, tiene que ser un documento muy amigable para los pastores por el contexto en el que estamos. ¿Cómo vamos con la bendita declaración de retos? Llevo esto, la declaración de retos. Soy, en este caso, como pastor y ministro licenciado de las Asambleas de Dios en Guatemala, en la sección Petapa del municipio de Villanueva. Las Asambleas de Dios en la sección Petapa del municipio de Villanueva en Guatemala. Mi organización tiene 24 iglesias en la sección que carecen de una estructura e instrumentos para el desarrollo de una administración eclesiástica. Había agregado el pastor que optimice los recursos de la iglesia. Sí. Repetimos que carecen de un, ¿qué dijiste? Que carecen de una estructura e instrumentos. Que optimice los recursos. Que optimice y administre, ¿sería? Instrumentos. Sí. Que optimicen. O que administre y optimice de manera eficiente. De manera eficiente. Y se ejecute, porque... Y ejecute, correcto. Ejecute. El recurso... De una manera fácil y eficiente. El recurso, porque no es solo la plata, ¿verdad? No, es que no es solo plata, es que cuando hablas de administración... El recurso. ¿Qué recurso le llamaríamos? Voluntario es un recurso. De manera eficiente. El voluntariado es un recurso, la plata es un recurso. Entonces serían recursos. Mejor recursos. Caemos ahí. En la sección que carecen de una estructura e instrumentos que administre
Y de manera eficiente, se administra de manera eficiente. Sí, de manera eficiente. ¿Y qué más? Aterricemos la frase. Se administra de manera eficiente los recursos. Los recursos Ahora, de la iglesia. Ahora, meditemos un poquito. Y si nos dedicamos mejor solo a la plata. Eso es lo que yo le iba a preguntar, Porque si se va a meter metemos al Es que el humano, recurso es plural recursos y económicos. Los recursos yo pienso que mejor económicos. financieros, los recursos Porque si no financieros. nos vamos a meter a clavos, hermano. Sí, porque yo entendía que era solo hablando de... ya, pues, Si sí, yo hablaba de sí, administración, sí. yo creí que era. No. Y ahí, cuando hablamos de recursos, plata, o sea, estás hablando cómo están sus bienes muebles, sus bienes inmuebles, los ingresos que perciben Todo viene a mensualmente. caer a la plata, pero es recurso financiero. Pero mejor quedémonos en financiero. Que administre de manera eficiente los recursos financieros de la iglesia. Ahí estás. El optimice. Yo creo que tal vez diría un poquito en ese sentido. Lo que pasa es que, por ejemplo, la administración de la iglesia, o sea, requiere de personal. Entonces el pastor debe tener la capacidad, por ejemplo, de administrar y dirigir, por ejemplo, a los contadores. Tiene que, más que todo el recurso, no el recurso que tiene que ver con la administración propia de la iglesia. Ya, ese es su punto. Ahora, hay otro punto que creo que también en cierta medida se debe considerar, y no sé si puede entrar o no puede entrar, pero digamos, normalmente creo yo que a veces incluso se demerita mucho a los que trabajan en los diferentes ministerios de una iglesia, porque en cierta medida las iglesias no saben ni cuál es el costo de lo que representa al personal y a los que trabajan en el ministerio. Digamos, si lo viéramos aquí a grosso modo, que no sé cuándo estaba haciendo algunas cuentas o algo por el estilo, de los números, entonces, digamos, de la iglesia, digamos, de todas las personas que trabajan aquí, poniéndoles incluso ni el salario mínimo, ya por las horas que trabajan y todo, mensualmente, o sea, no bajan los 50,000 quetzales. Entonces, si uno se pone a valorizar eso, o sea, realmente tendría una idea de cuánto le cuesta la administración, cuánto cuesta la administración, porque a veces, o sea, se hace el estudio, está bien, nos entró tanto en eso, pero ¿qué pasa con el voluntariado? Con el voluntariado de toda la gente? ¿Tiene un valor o no tiene un valor? No sé si en realidad, o sea, como cuestión de conciencia, digamos, para las iglesias, realmente, o sea, sepan qué cantidad, o sea, de recursos financieros representa eso. Pero si lo viéramos así, por ejemplo, sin el voluntariado, la iglesia no podría existir, pues, porque los recursos que ingresan, o sea, no son suficientes como para pagar, se puede decir, todo eso. Para poder tener tal vez aquí puedo aportar yo un poco, perdón, un punto muy importante. Aquí puedo aportar yo algo, la perspectiva que se tiene como iglesia. Iglesia Vida es una iglesia fuera del molde. Somos una asamblea de Dios y los que hemos nacido en la asamblea de Dios sabemos todo esto, pero aún la ejecución administrativa que se hace aquí en la iglesia no se hace en ninguna otra iglesia en las asambleas de Dios en Guatemala. Quizás hay unas 5 o 6 iglesias que tienen una secretaria a lo sumo, o que tienen un contador alterno, pero no como se ejecuta acá. Entonces, y posiblemente no va a ser viable para ellos. Exacto. Entonces, viendo las otras 23 iglesias de las asambleas de Dios que tenemos aquí en la sección Petapa, sí tenemos que ir al reforzamiento propiamente del recurso administrativo, que podamos, y como dice hermano Mario, añadir tal vez dentro de la tesis un plus ahí de cuáles serían los costos de ejecución de un programa administrativo al tener una secretaria, un contador, un superintendente del área de limpieza o mantenimiento, añadir esos costos, o sea, dentro de la misma administración. Pero el problema acá es que nuestros pastores no saben ni siquiera administrar los recursos, porque el pastor, a diferencia del pastor Romeo, que acá tiene un equipo, el pastor en las iglesias acá, el pastor es el secretario, el pastor es el telefonista, el pastor es el administrador, es el tesorero, el sonidista, el pastor es el todólogo de la iglesia, incluso es el que abre y cierra la iglesia en muchos lugares, porque la casa pastoral está a la par de la iglesia. ¿Cómo se administran los recursos? Pastores que voy a poner todo eso porque en su momento nos va a servir. Yo creo que para eso estás acá, porque nosotros
Yo hasta un punto he protegido a la iglesia de no conocer todo este embrollo que es nuestra realidad en las asambleas de Dios, y es bueno que este equipo sí lo conozca porque nos vamos a meter hasta adentro. Pero mira, pues, perdona, yo me perdí, yo oigo que hablamos de todo. ¿Qué es lo que quieres enseñar? ¿Por qué no partimos de qué querés? Luego vemos qué capítulos va a tener y por último generamos un título que encierre todo, porque el tema es tan grande que yo ya no sé si les querés enseñar a llevar contabilidad, ahora ya no sé si les querés enseñar a que tengan planillas, ahora ya no sé si les querés enseñar a que costeen cuánto cuesta mantener una iglesia. Yo ya vi 3 temas, pero no sé qué es lo que necesitas. Ok, voy a dar el tiempo y luego te respondo a sí, tal vez podríamos, porque pienso que sí es importante en la administración de la iglesia que el pastor, como usted lo ha dicho, si una iglesia quiere pagar por todo, quiebra. No se le puede pagar a todos. Entonces, la Catedral de Cristal es un monumento a eso. Entonces se puede tocar, yo pienso que debemos enfocarnos en la administración financiera, pero podemos tocar el tema del voluntariado desde el punto de vista de que los pastores tienen que aprender a convocar voluntarios, a motivarlos y a servir. Eso es parte de la administración financiera, que si después la iglesia crece un poco y quiere pagar por todo, va a quebrar. Entonces ahí se puede tocar el tema del voluntariado y que la gente tenga el punto de vista, pero no sería un documento fácil y digerible si nos vamos a meter a toda la administración de cómo administrar la iglesia y cómo hacer distintos liderazgos, cómo tocar todo eso. Gracias. Antes de darle el tiempo a Carolina, Gabriel, yo no puedo decir qué capítulos y qué subtítulos y todo eso viene después, porque ahorita que yo llego el día lunes, yo llego a discutir con mi asesor, el doctor Cruz, mi declaración del reto. Y a mí me exige la universidad que de aquí salgan las ideas, precisamente esta lluvia de ideas. Allá él me va a reducir, me va a ampliar o me va a decir, mire, reúnase otra vez, eso no sirve. Entonces en ese, para ir aterrizando, ahí estamos ya tenemos 3 líneas entonces. Sí, ¿no? Ahora te respondo la segunda pregunta que me hiciste. ¿Qué quiero lograr? Quiero que los pastores tengan una herramienta administrativa financiera. Eso es lo que yo quiero lograr. Que salieron otras ideas por ahí. Ahora, lo que hermano Mario dijo, nosotros lo hemos hablado, lo hemos dicho, y yo le enseñaba eso a Saraí, que estaba dirigiendo el área de niños, porque ella quería quitar una cocina, habilitar un par de aulas, porque ya es una necesidad. Y me dijo, mire pastor, que el carpintero nos cobra tanto, y afligida, ¿verdad? Porque, mire hermano, gracias a Dios aquí entra, pero así sale, y no se ve. Ayer se depositaron 25,000 de renta y entraron 32 el día domingo, solo para que usted tenga una idea. Y este mes se le paga a nuestro personal su bono 14, aparte de los servicios de 2 casas, solo para que tenga una idea. Es un asunto que hay que saberlo llevar. Pero yo le decía a Saraí, correcto, yo le decía a Saraí, mira Saraí, le digo, atrévete a pedir a la gente su tiempo, su voluntariado, porque es la obra del Señor. Entonces, habla con algún carpintero, pídele que el tiempo que él considere, y se acercó a 1 o a 2, creo yo, y le dijeron, es para los niños. Claro, yo tengo un sobrino o algo, parece que le respondió alguien. Para hacerles corta la historia, donaron su tiempo, la fueron a quitar, y ya el aula está ahí. Pero, perdón, ahorita voy con Carolina, después voy contigo, pero lo que dijo hermano Mario, muchos pastores piensan, 1, que esa es la obligación de la gente, y 2, que no tiene un costo. Y realmente tiene un costo, que la iglesia no lo gasta, ese es el beneficio. Yo creo que es importante decirle al pastor, que el pastor entienda que eso que es tangible, ¿verdad? Que se le puede poner un costo para que él comience a darle el valor al voluntariado, o sea, no lo voy a desperdiciar en tal cosa. Correcto. Lo voy a utilizar eficientemente en otras actividades. Correcto. Por ejemplo, una cosa que yo enseño en teología pastoral, yo le digo a los alumnos, miren, hay vendedores que persiguen a un empresario 1 año, poniendo su gasolina, su tiempo, su ropa, todo para que el empresario les dé media hora para hablar y presentar un negocio. Pero ya el vendedor gastó 1 año. Y yo le digo a ellos,
nosotros como pastores la gente viene sola. Vienen con su propia gasolina, su propio carro, su propio todo, y ¿qué les estamos dando nosotros? Y lo que decía Boris, que sí en realidad existen instrumentos donde nuestra gente, Iglesia Vida lo hace, vos cuando decís, mira, si alguien quiere una donación, esa donación puede ser deducible de impuestos, existen los instrumentos legales, ¿verdad? Por ejemplo, estos dos carpinteros, como decís vos, que donaron su tiempo, ellos pueden venir y decir, mira, extiéndeme yo te voy a dar un recibo como iglesia donde donaste a poner hora hombre, ¿va? O sea, mira, tu hora vale 10 quetzales, me donaste 30 horas, son 300 quetzales. Y yo te voy a extender un recibo donde tú puedes deducirlo de tus impuestos. Y ese comentario tuyo, ahí es donde el hermano Mario nos lo filtra, porque él tiene mucha experiencia en ese asunto, porque por ejemplo lo irónico de nuestra asociación es de que en esa misma semana que salió nuestra asociación a la vida legal, esa misma semana se le quitó el privilegio de no pagar impuestos. Entonces fue como chistoso, ¿verdad, hermano Mario? Porque ya no tuvimos todos los beneficios que pretendíamos tener. Ahorita con la personería jurídica creo que sí vamos a tener algunos, pero ahí es donde el hermano, él nos dice sí, no, porque es un asunto que ahí tal vez sí ya nos estamos yendo a otro lado, pero el documento debe tener ese tipo de información. Yo incluso anoche estaba platicando con mi esposa de la reunión de hoy, de la reunión de pastores que tuve ayer, y yo le dije, yo creo que dentro del documento debe haber una especie de apéndice donde se pueden poner los formularios que se tienen que llenar para una personería jurídica, un formulario para, yo qué sé, registros y todo ese tipo de cosas, como para que, o sea, la gente que realmente no quiera administrar porque no quiere, pero tiene una herramienta en sus manos de calidad doctoral que a la vez es sencilla. Y ahí entraría la parte de telecomunicaciones, un área, creo que como líderes, como estamos en la parte de educación, siempre al final de cualquier documento que escriban, miren, aparte de lo que yo les mencioné, que fue un compendio muchas veces, aquí están estos websites, aquí están estos material de apoyo, una bibliografía, un documento amigable con material de apoyo. Carolina, ¿querías decir algo? Sí, yo creo que algo que es muy bueno conocer el contexto en cuanto a la realidad de las iglesias, ¿verdad? Porque eso es un proceso bastante importante conocerlo y de primera mano, y después el costo que conlleva el tener que investigar y lo dificultoso que va a ser. Pero yo creo que esto es básicamente aportar herramientas para ejecución dentro de las iglesias y que la ejecución sea más factible y eficientemente, ¿verdad? Yo creo que ese es el objetivo de... Ese es el objetivo. Una herramienta en esencia financiera. Y la parte que han venido mencionando varios pastores, y sí habría, no sé si eso puede ir dentro del apéndice o dentro de algún otro apartado, reforzar mucho lo del voluntariado que decía Sammy, porque eso, el conocimiento lo tiene que tener el pastor de lograr comprender que el valerse de un voluntariado es beneficiosa para la iglesia como tal. Si las instituciones privadas, nosotros, ¿verdad?, pudiera tener yo el voluntariado que tiene una iglesia, o sea, y si tuviera que costear yo esos costos, yo no lo pudiera pagar, ¿verdad? Sí, no, es que hermanos, el que no ve y no acepta eso, sabe dónde anda, pues, ¿verdad? O sea, tendría que tener la cabeza en la luna. Pero pasa, pastor, hay muchos pastores de muchas iglesitas, o sea, yo vengo de pueblo, vengo de Reu. Y ahí es cierto, el pastor hasta él mismo pone los candados para cerrar, pero porque también su conocimiento es muy limitado, entonces él piensa que él es el que lo tiene que hacer todo y no delega como tal. Entonces este documento va a ser una herramienta pero súper versátil para que el pastor pueda leerlo, analizarlo y que le dé luces para poder sobresalir en su comunidad. Pero vamos también a la otra parte, como decíamos, no todo, yo considero también eso, no todos dentro de una iglesia pueden hacer voluntariado, ni todos pueden ser asalariados. Catedral de Cristal, ahí está
tipo de ejemplo que ellos le querían pagar hasta el que daba la mano en la Le pagaban bienvenida. a todo, ¿verdad? Ajá, entonces Sí. llegó un momento que por más recursos que tengas, la fluctuancia que hay en ciertos sectores económicos, ¡pum! Aquí está conmigo Samuel, que es prácticamente el que administra la iglesia. Y el asunto es que el recurso, por mucho que entre, el monstruo es grande y come. Porque este monstruo da de comer el domingo y el miércoles. O mejor dicho, provee el recurso domingo y miércoles, pero de lunes a sábado Mira, son tablazos. Creo que el documento tiene que ser bien amigable, con términos bien coloquiales. Porque recordate vos que en algo para muchos pastores y tratar con pastores de iglesias pequeñas cuesta por su forma de concebir la iglesia como tal. Entonces decirle, mira, puedes utilizar eso, pero no formó parte de la Constitución al hacerlo, entonces lo rechaza. Tiene que ser bien amigable para que el pastor diga, vale la pena. Lenguaje que ellos entiendan, ¿verdad? Lenguaje que entiendan. Yo creo que en su momento va a requerir como un proceso, una convocación para capacitar a los pastores en el momento de poder hacer entrega del manual, por decirlo así, y quien quiera ser parte y conocerlo pueda tener un acompañamiento. Tenemos que crear una estadística, tenemos que crear un instrumento medible, o sea, medible al inicio. Porque creo, bueno, tal vez no estamos metiendo ya en eso, pero es parte del reto, de la declaración del reto. Sí. Tiene que haber lo que vos decías, los sanadores heridos, tiene que lo mismo, preguntarle a nuestras iglesias, a nuestros pastores, ¿cuánta gente en su iglesia trabaja voluntariamente? ¿Cuántas personas son asalariadas? Y ese es el trabajo de campo. Ahora, nuestro proyecto aterriza en función del proyecto, antes de impresión y todo lo demás, aterriza ya como último paso en una convocatoria a todos los pastores donde se les va a regalar un almuerzo, se les va si no llegamos, y ahí se les presenta el proyecto y se les regala una copia en blanco y negro, todavía no oficial, un pre, para que ellos no solamente escucharon, vieron las diapositivas, escucharon las temáticas, sino que también se llevan un acercamiento con la promesa de que cuando ya esté autorizado y salga con ese bendito logo, entonces ya se les hace llegar. Y esto es bajo el entendido que la reunión, la convocatoria es de las iglesias de Asamblea de Dios. Asamblea de Dios a mí no me deja ir a estudiar la licenciatura, menos la maestría, menos el doctorado, olvidarlo. Esto tenemos que seguir sin que ellos nos den su aval, ¿verdad? Yo me voy a enamorar, si todavía soy parte de la Asamblea de Dios de aquí a 2 años y centavos, yo voy a enamorarme de los hermanos y ahorita yo tengo la bendición de que el lugar a ellos les interesa, les gusta, entonces yo lo estoy regalando, pero yo llevo mi paso aparte, yo llevo mi paso adelante, se estoy regalando sus actividades, ahí ahorita el 29 de julio viene una grande, lo van a hacer, la iglesia les va a dar todo, porque hay un asunto ahí adelante que la idea es tener alguna buena relación con ellos, porque me han tenido mucho celo, mucha envidia, mucha cosa, y estoy tratando de mostrarles que no. Y los menos cabezones de las Asambleas de Dios en Guatemala, o sea, van contra el estudio que un pastor puede tener. No es que vayan en contra del estudio, pero en cuanto al estudio teológico, ellos no quieren que uno vaya a otras universidades porque hay. Más que como tenemos nuestras propias universidades, nuestras propias. Una doctrina. Sí, es más que todo lo llevan a hacer. Pero ahorita te voy a decir algo. Y son buenas. El problema es que el cartón que a mí las Asambleas de Dios me dan no me sirve de nada más que para un bonito adorno en la pared. El gobierno no reconoce nada. Pero fíjate que ahorita viene un punto, y por eso te digo, esto no es filtración, sino que es, vos has oído de ATAL, la Asociación Teológica de América Latina. La ATAL ahorita estuvo Ronnie Boy, que es el director del CRA, que es el Centro de Recursos Administrativos de Asambleas de Dios para toda Centroamérica. Y él exigió a los pastores la preparación. Lo hagan con o sin las asambleas de Dios.
porque él dice al final, ATAL sí está reconocida por los entes educativos de cada país centroamericano, se firmó un convenio por los gobiernos. Entonces, él mismo decía, tú ahorita tienes un sexto de instituto bíblico, yo sé que eso ante las universidades no vale nada. Entonces, pero al estar unido a tal lo que va a hacer es avalar eso. Pero aquellos pastores, como vos, hay unos cuantos que han recibido una formación teológica fuera de, llevan ventaja. Entonces ya se va a empatar eso y vas a tener un soporte. Y no que no dudesten, a unos 3-4 años, ¿quiénes son los doctores? Disculpen, aquí estoy yo. Ok, ustedes los demás, fuera, no pueden. No porque no estén capacitados o no porque no sean los ministros, sino porque no tienen la preparación. Punto. Ya nos pasamos del tiempo, regresamos a la declaración de reto para cómo está. Pues ahorita solo soy pastor y ministro licenciado de la Asamblea de Dios en la sección Petapa del municipio de Villanueva, en Guatemala. La organización tiene casa porque no sería mí, sino que es para una redacción correcta. La organización tiene 24 iglesias en la sección que carecen de una estructura e instrumentos que administren de manera eficiente los recursos financieros de la iglesia. Nos falta la respuesta. La respuesta A. Ajá. En respuesta A. Ahora, este problema genera otro problema. Sí. Es la segunda parte del reto. Porque él habla aquí de pastores que tienen enfermedades, desánimo, resignación. Pero aquí está, eso y que genera decrecimiento, por decirlo así, literal, en la membresía, ¿verdad? Entonces, la ausencia de esta herramienta que pretendemos nosotros tener, ¿qué nos genera? Yo lo que veo es crecimiento, sí. Y las pocas que logran crecer se derrumban. Sí. Así fue la iglesia en la que yo estuve 20 años. Esa sí creció, no sé, unos 3,000 miembros y se compraron 2 templos, se hizo colegio, pero seguían bajo la misma estructura, solo el pastor, solo los diáconos. Se cayó. Y cayó. Ahorita no llega pero ni a 100 miembros. Hola. Sí. Wow. Activos. Sí. Eso es lo que yo he visto por esa. Y yo se lo decía al pastor, ponga una oficina. Fíjate que nosotros teníamos escuela dominical y no nos daban el colegio porque como era de la hija, no lo quería prestar para la escuela dominical. ¿Cuándo la iglesia? Pero la iglesia lo pagó. La iglesia lo compró y al nombre de Asamblea de Dios y todo. Entonces, porque como no tenés esa visión. No, Antioquía, imagínate. Sí, la aceptación, sí. Entonces no. Se sabe todo. Sí, yo también caminé 20 años ahí y iba a las reuniones de pastores y entonces yo me salí porque me cansé. Yo le decía, pastor, yo me cansé de pelear, ¿va? Porque nosotros nos levantábamos a las 6 de la mañana, abríamos el colegio, no teníamos una oficina, te cuento, en el patio poníamos un escritorio y habían 3 bodegas llenas de cosas viejas, ¿va? Entonces no tienen. Entonces cuando la estructura crece tanto, ya no hay quien la sostenga, ya no se da abasto. Él solo es ya no tiene las suficientes patas para sostener. Nada. Estamos cayendo en una. Solo, perdona Alfredo, solamente para yo miro que causa conformismo. Primero causa conformismo, porque ellos creen que están bien así mientras van creciendo, ¿verdad? Y segundo, cuando logran establecerse, se caen. Que la mayoría no crece. Eso, habías dicho. No crece. Conformismo, entonces, y cuando ya logran tenerlo se derrumban. Esto genera, porque estamos en el problema, ¿verdad? Esto genera falta de crecimiento. Un conformismo. Porque algunas jamás crecen, quedan con los 30 miembros. Agregamos un último. Y nunca más. Falta de crecimiento, conformismo. Y las que logran obtener algo se derrumban. Insostenibilidad. Esto genera una falta de crecimiento, conformismo. E insostenibilidad. Porque de manera que la iglesia va creciendo, así debe crecer también. Administrativa. Sí, exactamente. Administrativa. Sí. Ok. En este proyecto, en esta demostración de proyecto, proponemos o queremos lograr, ahí es donde entra entonces la respuesta, una herramienta administrativa
A través o en este proyecto, ¿verdad? No, en este proyecto. Una herramienta administrativa que ofrezca una herramienta para una correcta administración. Volvamos ahí porque preguntaste en la palabra. Sí, estoy disparando. En este proyecto presentamos que los pastores tienen ausencia de la herramienta. Y la ausencia de esta herramienta nos provoca falta de crecimiento, desánimo, bla, 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 todo lo que dijimos. Por eso, en este documento... En este proyecto no documento. O en este proyecto, no, es que es en realidad es un proyecto y es un documento. Pretendemos aportar las herramientas. Aportar las herramientas, empecemos por ahí. ¿Herramientas o aportar los conocimientos? Aportar ambos, diría yo, conocimientos y herramientas. Aportar el conocimiento y las herramientas. Para una administración financiera adecuada. Para no meternos la más clara. Sí, tiene que ser puntos bien objetivos. Y como vos decís, el doctor Cruz te va a decir, mira, aquí le puedes añadir esto, puedes ampliarlo acá, o puedes reducir esto. ¿Cuántas líneas llevas? ¿Cuántas palabras llevas? No me mide palabras, pero sí tengo como 7 líneas. Se pasa de 50. Sí. Por eso te digo, si nos la pudieras enviar al chat. Sí, yo te las envío ahorita. Básicamente, pastor, es que el pastor, como hablábamos el otro día, cuida lo que decíamos, el rol del maestro, el predicador, pero descuida el rol gerencial en la iglesia en cierto punto. La mayoría de iglesias. Lo descuida. Sí. Cuando llega a cierto punto que necesita de conocimientos o mecanismos para administrar, o donde él ya no llega, fracasa. Yo estuve en una iglesia, fui miembro de una iglesia, dirigía la alabanza en una iglesia donde la gente tenía que llevar su propio papel al baño. En muchos lugares, no, y es que... Allá nosotros no comprábamos los materiales para la escuela dominical de 700 niños, pero el día del aniversario llevaban 20 cantantes que costaban 80,000 quetzales. Pues te parás y decís, y te predican que el corazón de la iglesia es la escuela dominical. No, es que esa es la personalidad. Entonces, como dice Gabriel, uno conoce, y aquí es lo mismo, o sea, es lo mismo cuando ves... Que Dios nos ayuda, dijo el hermano, ¿cómo se llama aquel hermano del interior? Canús. Sí, qué bueno, yo te felicito porque es hora que alguien sacude esas bases de tradicionalismo que nos han tenido juntos, hagámoslo. Nos han tenido aplastados. Sí, mira, esa, para mí es otra tontería que no puedas estudiar el bíblico si no sos pastor. O sea, no, ya eso se abolió. Por eso, pero ¿cuántos años pasamos en eso? Sí, sí. ¿Pero cuántos años pasamos en eso? Hasta yo mismo sufrí de eso. A mí me detuvieron un año. A mí me detuvieron como 4. Cuando uno... Y yo ya era pastor. Qué bueno si que toda la iglesia fuera teóloga, o sea, qué enriquecimiento. Yo creo que esa es una de las raíces del problema. La administración. Sí. Totalmente, ¿verdad? Y la falta de aprendizaje y de conocimiento. Fuera de la Biblia, porque hasta la misma Biblia nos enseña a administrar, pero se malentiende muchas veces qué es la administración, ¿verdad? No porque seamos cristianos vamos a regalar todo o desperdiciar todo, porque eso se malentiende muchas veces. Sí, es una organización. Sí. Y que si se sabe manejar el crecimiento se va y se dispara, pero así mismo demanda el conocimiento del pastor. Y yo creo que igual nos debemos de preparar porque hay mucha envidia, ¿verdad? y no les gusta ver el bien, entonces yo creo que eso es algo que hay que prepararnos. Pero esto va a dar fruto a su tiempo. Yo me impresiono, hay un manual en Asamblea de Dios que vale 5 quetzales sobre la escuela dominical. Yo usé ese manual y nuestra iglesia pasó de 175 a 700 miembros. Y yo lo dije una vez aquí en ¿dónde está la cosa esta de asamblea? En el tabernáculo que nos invitaron. Llegó el director de asambleas y vio la iglesia dominical. Y les dije, allá atrás está, vale 5 quetzales. Pero como lo hizo un hermano de las asambleas, ninguno lo quiere comprar. Y es tan sencillo. Plan foco. El plan foco. Mira, es tan sencillo, Fraternidad de Obreros Corona de Oro. La Corona de Oro, nosotros la conseguimos, das una incentivación, y te apuesto que el 95% de las cosas yo tengo un amigo en Huehue que usa eso para su clase de Biblia en su colegio, que él es dueño de un colegio.
5 quetzales, vale, así sería. Hermanos, me da pena por su tiempo. Yo quiero ser fiel, ya nos pasamos unos minutos. Quiero ser fiel por su tiempo, porque muchos tienen que dejar trabajo. Nos lo envías, por favor, Alfredo. Muchísimas gracias. ¿Algún último comentario? ¿Alguna última anotación? Si no, pues nos despedimos en oración. Que nuestra coordinadora nos ponga en fuego lento la oración final. Ahí está el reto, hermanos. Perdón, entonces yo voy a pulirlo, pero ya la idea central quedó para presentarlo y yo les voy a mandar a ustedes 3 el formulario, necesito llevarlo, por lo menos que me lo manden ya llenado con una foto del teléfono para que yo lo pueda imprimir en casa. Si no nos tenemos que reunir solo por eso. Muchísimas gracias. Por favor, Carolina, si nos despides en oración. Bueno, Señor, agradecemos la oportunidad que nos das de reunirnos, de poder trabajar para tu reino de forma estratégica. Sobre todas las cosas te pido que haya unidad, que podamos trabajar en equipo, Señor, y que nuestras ideas salgan y que sobre todo sean filtradas por ti, que sean de tu agrado, Señor. Permítenos poder culminar esto en 3 años y que esto maneje realmente bajo tu voluntad. Te pedimos que estés con nosotros, que nos acompañes, que nos lleves con bien a donde nos dirijamos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir y de aprender. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Dejen así. Vayan. ¿Cuándo lo movemos a valorar? Alfredo.